Muy buenas tardes a todos. Hoy Conocer Asturias se realiza desde Valdesoto, en Siero, donde tiene lugar el 53 Concurso Provincial de Carroces San Félix 2014, un evento que está declarado de interés turístico regional. Este año el desfile será el más largo de todos. Contará con 14 carrozas y 2 de ellas de Cabranes. El desfile contará además con la participación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, Banda de Gaitas Ciudad de Langreo, Agrupación Folclórica San Félix de Valdesoto, la Peña Huertana La Menta de Murcia, la Charanga Mecánica y la Charanga El Estruendo. Hace unos minutos hemos estado aquí en Valdesoto con algunos de los participantes que nos han contado la importancia que tiene para ellos esta fiesta de los carroces. Estamos aquí con Surde, que nos va a contar qué son para él estos carroces de Valdesoto. Buenas tardes, Surde. Buenas tardes, pues para mí, ¿qué son los carroces? Pues el verano prácticamente trabajar en la carroza, preparar la obra, trabajar para aquí y para allá y dedicarme a eso. Luego me caro, siempre tienes ese rato con los amigos para tomar una caña, lo que sea, ir a las fiestas de noche o mismamente en la carroza, de tarde. Y bueno, y eso, y el verano. Y la carroza. Y vuestra carroza, cuéntanos un poco la temática que vamos a poder ver esta tarde. Bueno, pues en una cárcel, como podéis ver, y bueno, vamos a encerrar allá a un par de gitanos y a Urdangarín con él. Y bueno, va a tramarse ahí una fuga donde se quiere colar Urdangarín y bueno, luego ya se verá cómo acaba, que sale escalfiado y soy su hijo. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, venga. Estamos aquí con Martín, él y su peña vienen de Cabranes, es la primera vez que venís aquí, Martín, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué tal esta experiencia ha sido el momento? Pues la verdad que es muy buena, es la primera vez que venimos con la carroza, ya estuvimos aquí hace 2 años, el anterior de jurado, y bueno, este año decidimos traer una carroza junto con nuestros compañeros de Cabranes también, y bueno, a ver, vivir la experiencia esta nueva y a ver cómo sale todo, a pasarlo bien, que es lo principal, y luego a ver cómo acaba la cosa. ¿Y qué temática tenéis aquí representada en vuestra carroza? Aquí en la parte de delante, que es donde va el camión, y hay una casa antigua con su huerto y tal, y luego atrás hay una fragua con el fuelle, con el yunque y tal, la pila para enfriar el hierro, y atrás va un potro, donde va un burro para ferrarlo y tal, y la comedia va a raíz de ese burro, que está en guardia civil y viene el burro a buscarlo y tal, y bueno, hay una pequeña comedia que vamos a representar a ver cómo sale todo. Bueno, pues gracias y suerte. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bien, estamos con Juanjo de la peña, como ya era antes. Buenas, Juanjo. Muy buenas. Cuéntanos la temática que tenéis en esta carroza. Esta carroza, pues nada, es un homenaje a la mujer de todos los tiempos, de la mujer trabajadora, del ama de casa y de todo, pues ahí, yo qué sé, como un agradecimiento a todo el trabajo que has hecho siempre en silencio por todos, desde darnos la vida hasta todo lo que trabajen por la sociedad y por el mundo entero, y que nunca se os ha reconocido lo suficiente. Bueno, ¿y para vosotros qué significa la fiesta de los carroces? ¿Qué es para vosotros? Para nosotros, yo qué sé, la hostia. Esto es muy fuerte, además viendo el nivel aquí de carroces este año, que esto, bueno, esto, yo siempre lo digo por aquí, que luego en el teledario sale lo de la tomatina, que yo no lo critico, pero que después esto pasamos sin pena ni gloria por el mundo y tenía que esto promocionarlo más, o yo qué sé, que viniera la gente a ver estas cosas, que yo no he pasado todo. Bueno, o eso me parece. Bueno, todo el mundo que bien lo dice, a ver, entonces será por algo. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, y mucha suerte. Nada, gracias a ti. Venga, chao. Seguimos aquí en los carroces de Valdesoto, ahora estamos con Serena de la Peña Los Marotos. Cuéntanos, Serena, ¿qué es lo que tenéis aquí en vuestra carroza? ¿Qué vais a representar? Pues vamos a representar como si fueran, es un chigre en el cual antiguamente venían a jugar a la xugareta y venimos a jugar a la lotería, y hay 3 mujeres que son más bien pobres y una que es la que tocó la semana pasada así un poco la lotería, y entonces ya muy vestida, muy moderna y tal, fue hasta las 1000 pesetes que tocaron la semana pasada, y así va todo más o menos unido. Bueno, y para vosotros, para ti en particular, ¿qué significan las carroces? Ay, para mí para participar con el pueblo y pasarlo muy bien y disfrutar todo lo que podamos, ya si no tenemos... si entramos dentro del desfile, lo que te digo, por participar y por estar dentro del desfile en sí, porque yo toco ver el desfile desde fuera y no es lo mismo. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias a vosotros. Pueblos y localidades limítrofes, pero sobre todo los propios barrios de la parroquia de Valdesoto rivalizan y compiten de forma sana.
esmerándose en la creación y puesta en escena de sus representaciones, con temáticas muy variadas, costumbristas, populares, irónicas, sociales, de actualidad. Todo ello se desarrolla en un concurrido desfile que tiene lugar a lo largo de la carretera principal del pueblo, en un recorrido aproximado de 2 kilómetros en el cual se aglomeran vecinos y foráneos. El cacique de la Peña Clá de Chiripa. Una partida de cartas entre el alcalde, el policía, el cura y el maestro se verá interrumpida por la llegada del cacique, quien, tras enterarse de que hay 2 plazas libres en el ayuntamiento, quiere enchufar a su mujer y a su hija. ¿Qué, señor alcalde? ¿Dispuesto a desplumarnos una vez más? Dinero llama dinero. Y ya se sabe, un maestro, un siervo de Dios y un guardia civil. De perres, nada. Buenas tardes, los de Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Braulio, ¿cómo tú por aquí en este lugar de perdición? ¿No habrás venido a gastar los perres de la primera comunión, No, señor alcalde, es que venía a hablar con usted en privado. Y viendo que el ayuntamiento solo lo visita por aquello de que se hicieron unos retretes nuevos... Pero Braulio, no me digas esas cosas delante de los poderes fácticos, que me dejes en evidencia. Pero bueno, a ver, ¿qué ocurre? Pues verás, es que me he enterado de que van a salir 2 nuevos puestos de trabajo en la Secretaría del Ayuntamiento. Y era para ver si había manera de colocar a Josefa y a Cándida. Pero Braulio, si tu mujer y tu hija, los únicos papeles que saben mover son los del periódico cuando te en la cocina. Además, eso no lo decido yo, sino un tribunal formado por mi persona y los señores que hoy me acompañan. ¿Qué os parece, Braulio, que pretende que demos los puestos de administración a su mujer y a su hija por el artículo 33? El Señor y la Virgen nos asista. Eso es pecado. Toda comunidad debe regirse por el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades. Ante todo, debe de prevalecer el conocimiento y la recompensa del esfuerzo. Y de eso estas 2 andan un poco escasas. Pasad, queridas, pasad y demostrad a estos señores vuestros conocimientos para que salgan de dudas. Yo, señor maestro, sé lo que sé. Como sabe, tócame limpiar la escuela. Y como paso desapercibía, estaba yo fregando un retrete cuando entró el niño de Antonia. Y entró usted detrás de él. Y mandó echar mano de la sobragueta para quitar los picores. Pero ¿cómo puede decir eso usted? ¡Infamas! ¡Y solo infamas! Yo no sé lo que quiere decir infamia, pero parece que el que está famiado y usted, señor agente. Porque el otro día estaba yo en el maizal junto a la carretera y pasó Manolo el del tractor. Por lo visto, no tenía ni documentación, ni intermitentes, ni nada de nada. El cacharro, por decir que rodaba, pero para no complicarlo mucho, yo oí 50 pesetes, para que tomara algo con la parienta. Ya sabe, parienta, pero del farmacéutico. Y con Dios, aquí paz y después gloria. No nombres a Dios en vano, pecadora. Arrodíllate y pide perdón. No, si no fue falta que se arrodille. Eso ya lo pago yo bastante bien delante de usted. Y no precisamente para pedir perdón. Señor cura, que se le mueven las bolas del rosario.
Basta ya de tanto improperio y tanta falacia. No, eso no se llama falacia, llámase felación. Calla y lárgate de aquí, que ya sobras. No, de aquí no se va nadie. Y ya que hables de sobres, de eso sé yo bastante. De aquel grande que te dio el que hizo la nave de los gochos, que vierte la mierda al río, y de aquellos pequeñinos que repartiste después, un poco antes de las elecciones, con 5 pesetes dentro, que te botaron hasta los rojos. Vamos a ver, querido Braudio y familia. Será una investigación oportuna sobre el tema. Y aunque no te puedo prometer nada, dada la prestancia y los conocimientos de estas damas, se hará lo que se pueda. ¿Verdad, señores? Sí. Estos deben de pensar que yo me chupo el dedo. Si esto de caciquear ya lo heredé de mi padre y de mi abuelo, que mira que me lo dijeron, los políticos van pasando unos y otros, pero todos ellos nos necesitan para tener controlada la siempre. Y por eso, amigos, a todos ellos hay que tenerlos agarrados por el metrón. ¿O pensabais que iba a decir por los huevos, Un pozo de 3 estrellas, de la Peña Castillo. Un cocinero Michelin abre un bar al lado de una mina, donde 3 mineros van a comer al salir del trabajo, confundiendo el menú degustación con el menú del día. ¿Cómo os parece que se están pasando el sueldo de los recortes? Mira que cambiaron la máquina del carbón por una burra y que consume menos. Al precio que tiene el gasoil, sale más barato un saco pienso. Hablando de pienso, estoy muerto fame. Vamos con el anchillas que abrieron hoyo. Al parecer dijeron que lo abrieron con los fondos mineros. Menos mal que valen para algo ya. ¿Para qué vale? ¿Para qué vale? Los fondos mineros ya era para dar trabajo a la gente que echaban de las minas. Resulta que este bar abrió un vasco y un catalán. Y los camareros son todos rumanes. ¡Italianos son! ¡Rumanes! Pero si son de Roma, son italianos. ¡Calla la boca! ¡Calla la boca! Por lo menos igual tan curiosos. Venga, vamos a mira para allá, pesores, que Roma. Vamos a geografía otra vez fuera. Bienvenidos a aquest pastel de flash de Nosti. ¿Más por atrás? Vale, 3. Ahora mismo, grande, que tenemos. Oye, acomodar a los señores. Les traigo las cartas. Los cartes. Pero estos golpes que vamos a echar aquí. Queremos comer grande, déjate de cartes. 3 menús de degustación, ¿no oyes? ¿Puedo sugerirles un vino? ¡Pues mejor ser vino! Barman, un Vega Sicilia del 69. El 69 mejor no veamos con el Sabía yo, grande. ¿Sabes qué es lo mejor? Que ya me sentéis igual. ¿Serán tus hermanos son? José, la pinta la verdad. Para. ¿Qué mierda y esto? Trae Coca-Cola. Aquí echamos Coca-Cola. ¡Si es un Vega Sicilia! ¡Como los camareros! A ver, toda la vida comimos con calimocho, así que traes Coca-Cola. Barman, una Coca-Cola. Eso. Aquí tiene. Ahí, tú sí. Mira, anda. Este es el primer plato, un aperitivo. Cordero escabechado con aguacate sobre una base de mermelada, de pimiento de cilantrón y foie gras de pato sublimado. Aquí traes eso que dijiste. Algo de lo que hay en el calor. Mira que Oye, ¿y es posible que todos tengan nombres así de raros? No, señor. Lo siguiente es un plato tradicional.
son huevos con jamón. ¿No tenéis algo más contundente? Lo que aquí en Asturias estamos de comer. ¿No oye? Huevos con jamón. Huevos con jamón. Aquí tenéis los huevos con jamón. ¿Estos son huevos con jamón? Sí, señor. Los huevos de colibrí escalfados. Sí, y después la mismo voy a decir, los mis huevos son pequeños. Aquí trae otra cosa y llama al cocinero. Ya oigan, que venga el cocinero. Deben querer felicitar al cocinero. Sí, vamos a felicitar. Enhorabuena, ¿eh? Oye, y es su máquina. Oye, ¿no es posible hacer platos más pequeños? ¡Ahí va la hostia, señor! Si yo tengo estrellas de Michelin, pues... Y yo tengo un Forfiesta, tienes 4 ruedas de Michelin. ¡Y la mismo ya! ¡Tiene por lo menos 5 Michelins en cada lado del bandollo! No sé yo, ¿eh? Trae la cuenta. ¿No quieren algo más contundente, pues? Sí, unas paves. La fabada, pues. Vamos a ver la fabada. Saca la fabada. Sí, porque si era esto, nos gusta, porque... A mí dame unas paves. A ver, la cuenta. Hombre, pues no voy a estar pasando sed aquí. Oye, Ahí tiene la fabada. ¿En serio? Nueva captura valquiriana. ¿Cómo les parece la fabada? Mira, sin caldo, muy mal. Y el chorizo y la morcilla quedó adentro seguro. Estos primeros no entienden nada, pues. Aquí en este restaurante lo que prima... aquí lo que prima es el sabor, la presentación. Presentación. Aquí nadie nos presentó. Qué poca idea tienen ustedes aquí en Asturias, oiga. Traemos la Poca cuenta. idea. Trae la cuenta. La cuenta. ¿Y no quieren postre? No, postre no, que hemos subido la diabetes. ¿Cómo no quieren ¡Me va a subir al martis! ¡La decisión! Pero atienden ustedes, por favor. La cuenta. Tenemos unas natillas de primera calidad. La cuenta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Será un huevo remollado en leche puesto en un velador! Es una reducción de natillas que salen la pena. Traemos la cuenta. Trae la Oye, cuenta. la cuenta. Qué poca idea tienen aquí, oiga. Y verás que está caro. ¿Cuánto se te debe? Aquí tenéis la cuenta. Son 300 euros. ¡Pago yo! Pero señor, si aquí hay 4 euros. 4 euros. Mejor, hay 400. Mejor dicho, hay una reducción de los 400 euros. La adaptación del musical Mamma Mía, de la Peña El Chabolu. Representación de una típica escena vaqueira. Una hija de madre soltera va a casarse, pero antes buscará a su padre a través de algunas pistas, hasta conseguir dar con él. ¡Ay, Isolina! ¡Qué alegría! Enseguida pases por vicaría. Non te aseguro, fía. Tengo una pena aquí metida. Oye, lo que te digo, que no te preocupe lo del Virgo. Que non lle eso, por diosera. Y que va a ser una boda muy hortera. Ya me dirás qué padrín llevo siendo yo fía soltera. Anda y no te atotes, que tú es lista como poques. Aprovecha el tiempo, busca a tu pai que te acompañe al casamiento. Ahora que me lo dices, voy a echar narices. Mi mamá nunca me lo quiso contar, pero ahora mismo lo vuelvo a entrugar.
fame. Ay, mamina, d'esta voy morir. Será cualquier muerto fame. Quiere decir porque compadre, charro no tiene aguante. Guaja, mira pa' casar de Dios. Ay, mamina, ay, me si favor. Non veis, algo ya se y escapó. ¡Isolina! ¡Sara Morín, que ya está aquí entonces va a dirigir! Home, Barañín, estás tú per aquí? Isolina, veote triste, tía. ¿No te dio alegría? Ay, calla la boca, Gochu, que estás siempre igual. Paeces un gato en carnaval. El caso es que no estoy muy convencida de casarme. Hombre, no me digas eso, que es porque castrame. Que no, si la cosa está en que quiero encontrar a mi papá para acompañarme. Si no la puedo hacer, más triste que la lluvia fame. Tranquila, mujer. Tú dices que tu mamá nunca salió de aquí. Pues ya sabes qué hacer. ¿El qué? Buscar a alguien con el que tengas parecer. ¿Cómo se nota que te has estudiado? Ven para acá. Oye, a mí el señor que tiene por los rayos. No se me parece mucho. Pues a mí las una, pero bueno, ya lo que quieras. ¿Y para qué te has quedado? ¿Es tío tú de aquí? Parece más a mí. Tú hay un poco joven, tal vez. ¿Así? ¡Ay, espera! Es más tío. Ven para acá. ¿Qué va a ser? No se pasa. Voy a llevar a paisaje. Decía. Pues tío, 2 botes de agua. 2 botes de agua. Que tío, ¿qué quieres? Tiene dinero y fama, funcionar de mentón, y los dueños que la tienen es un color. Con la nariz compra y un confort al caminar, ya no hay por qué dudar ni una vez más. Quiero hablar con él, no lo puedo creer. Dame tu apellido, llama al del registro que lo voy a cambiar. Dime que vienes conmigo, dánzame de rato y vamos hasta el altar. ¡Pa! No sabes cómo esperar a este momento. Y es que acompañarme no. ¡Claro que sí, muñeca! ¡Claro que sí! Con mucho gusto, mira. Yo también a hueva porque gaste. ¿Para qué? ¿Para celebrar con alegría? Ah, no. ¿Para cantar la bebida? ¡Ay, re Dios, qué poco romántico y ¡Qué es! romántico, ni romántica, ni nada! Y es que toma, desome a mí, por darme a la maravilla, pero por volver con ella, venía todo, pero todo lo que ha querido. Pues ya sabes, pa, acompáñame al altar y a mi mamá vuelves a cortesía. Vamos, pa. Sin
La Xugareta, de la Peña Los Marotos. Divertida comedia en la que se representa cómo las señoras antiguamente jugaban a la lotería en el bar del pueblo. No faltarán las críticas a los vecinos mientras se cantan los números con ingeniosas rimas. Pásate algo hoy. Veo que así no sé cómo. Como muy mediantil, muy compungida. ¿Qué tienes? Calla, boba. Y es Manolo. Hermana. Que no me come nada. Uy, ¿y eso? Con eso ponse morado. ¿Dónde andará esta que no acaba de llegar? Tanta prisa, tanta prisa. La semana pasada nos marchó, no dijo ni adiós. Y ahora llega y no di ni buenas tardes. Con la pinta que me trae. Buenas. Buenas, algunas. Algunas educadas. Venga, niña, reparte cartones. A mí dame que diste a tu madre la semana pasada. A mí tráeme un de Winston. Vas ponete a fumar ahora. Coño, entonces, no estáis pidiendo tabaco, ¿eh? A mí dame dos. A mí dame dos. ¿A dónde fuiste? Que se note que me tocó la semana pasada. A mí dame dos. ¿A dónde fuiste que me traes esos pinches a gastar los perres de la semana pasada? A la pelu. A la pelu. Y a los chinos. ¿Y gastaste los 1000 pesetes tú, Claro. Ay Dios, así estará tu hombre muerto fame en casa. El tuyo sí que está seco. ¡Vámonos! Ropa no les faltará, pero fame, deben de pasar fame. Venga, niña. El 15. La niña gomita. ¿Es la mala? La más mala. Probe, no me extraña con la madre que tiene. Ya. Perdido de Ortigues. Hay que tomar. 22. La tonta y el tonto de su maridito. Los dos tantitos, reina. El 19. Hay alguna que de fea no se mueve. Que lo digas bien, que lo digas. El 44. Si la madre y es fea, las vi un rato. Si no me lo di, revienta. El 33. Ay, la mierda. Tú escucha y le hace a tu edad, sí, seguro. Tú escucha y haz como que no te espía. El 69. Ay, madre, ¿sabes cuánto que no lo veo? Coño, guapa, ahí es que todavía lo catamos, ¿eh? Con los dos puestos, ¿eh? ¿Cómo me va? Ya. Oye lo que dice ella. Lo cata. El 67. 67. Aclárate, ¿eh? ¿El 6 o el 7? El 67. Bueno. El 28. Ay, madre, que me dio el apretón el calimocho. ¡El 25! ¡Línea! La línea es la que pasa por Carballín, que es muy pronto para cantar línea ahora. A ver, ¿eh? ¡El 7! El 7. Tengo luz. Solo tengo luz. El 82. ¡El 82! Tengo luz. Bueno, dale una vueltina al aparato. ¿Trajiste luz? ¿Trajiste el aparato? ¡La pila! Madre que la ha parido, el tipo que la lotería sin aparato. Vamos, que me falten dos para el bingo, venga. Vaya. 67. ¡Bingo! ¡Hola! Ya ahí tocó a la lista. Menos mal. ¿Estará bien? Menos mal que estaba sorda. Oye, ahora que terminamos, voy a contaros una cosa. ¿Qué te pasó? Calla, el otro día fui al paro. ¿A todo el mundo? ¿Qué fuiste a comprarme? ¡Al paro, no al árbol! ¡Al paro! Va todo el mundo
al paro voy yo también. Voy a ver si daban una pagina al mi home. Una pagina. Una paga, la que dan a todo el mundo. Ahora mismo está todo el mundo parado. Bien, ande. Pal tu home. Home, todos. Pero si lleva 7 años muerto. Pues más parado que si en toda España no lo vamos. Así que para él, ¿crees qué? Bueno, ¿y tú qué? Compro para la telenovela, ¿eh? ¿A quién? No sé, da información exacta la... A ver, vamos a... Yo quiero saber en qué gastaste el experto cirujano la semana pasada. No sé. ¿A qué peluquería fuiste para un dillo, fía? ¡Calláis que no veo! Ay, no hay que teleplasma, ¿eh? Mira, para esa mano deja entrando a matar. Ya. Estar aquí para esto, qué sufrimiento. Mejor estaba yo en casa. ¡Marchamos! ¡Hala! ¡Venga! Érase una vez, de la Asociación Sociocultural Yagarón. Basada en la novela de Frank Baum, El mago de Oz, se recrea el fragmento en el que el mago, tras ser arrastrado por un tornado, va para un extraño lugar llamado Cacharrilandia. Érase una vez en las tierras polvorientas de Kansas un mago de poca monta llamado Oscar Dix, aunque él gustaba de llamarse Oz. Gracias, señor. Ha acabado con la bruja del este. ¿Yo? Yo no he hecho nada. Ha caído sobre ella. Está bajo su trasero. Lo siento, ha sido sin querer, de verdad que lo siento. No lo sienta. Era muy malvada. Ha destruido mi pueblo. Y míreme. Yo era Finley, el alcalde, y me ha convertido en este bicho extraño. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Oz. ¿Oz? Sí, Oscar Dix, más conocido mundialmente como el mago Oz. ¿Mago? Entonces la profecía era cierta. Vendrá un mago, acabará con las dos brujas y se proclamará soberano de Oz. ¿Soberano quiere decir? Sí, claro. Rey. Está escrito. Se casará con la princesa y vivirá en la ciudad de Esmeralda, que es la capital del reino de Oz. El reino de Oz. Pero decidme, ¿quién sois? Soy Theodora, señor, princesa de Oz, y que será vuestra esposa, majestad. Bueno, los compromisos a veces... Pero decidme, ¿en el reino ese hay...? Joyas, diamantes, oro, montañas de oro. ¡Ah, las montañas! ¿Y cuándo...? Cuando hayas matado a la bruja del oeste. ¿Matar? No, lo siento. Yo no voy a matar a nadie. Es la única manera de conseguir el trono. Ya has acabado con una. Falta la otra. Eres el mago. Puedes conseguirlo. Es que es una señora. No es una señora. Es una bruja. Acuérdate. Joyas, oro, montañas de oro. Y solo debes acabar con una bruja. No hables con ella. Solo mátala sin pensar. Aplástala. Bueno, ¿y dónde está esa bruja? Sigue el camino de baldosas amarillas. Yo me adelantaré hasta la ciudad de Esmeralda para anunciar vuestra victoria y preparar vuestra boda. No, lo de la boda hay... Para ti será muy fácil, gran mago. Finley, yo no soy ningún mago. Solo soy un timador, un charlatán de feria que trabaja en un pobre circo ambulante como ilusionista. Y no soy bueno ni como mago ni como persona. Solo me interesa el oro de ese reino. Siempre he soñado con ser importante, hacer grandes cosas, pero... ¡Señor mago! ¡Señor mago de Oz! ¿Quiénes sois? Yo soy Dorothy, de Kansas. Y estos son mis amigos, Don Lanta, Don León y Don Espantajo. ¿De Kansas? Sí, señor. ¿Y cómo has llegado aquí? Lo ignoro, señor. Creo que me arrastró un tornado. Pero quisiera volver a casa. Nos han dicho que el mago que acaba de llegar a Oz nos ayudará. Sí, y a mí me pondrá un cerebro para pensar, porque no sé ni hacer de espantapájaros. Y a mí me dará un corazón para sentir cosas, porque todo me da igual. Yo necesito valor, quiero dar miedo. Pero aunque me vista de tipo duro, soy yo el que se asusta de todo. Necesito valor y coraje. El mago nos ayudará. Él es el mago de Oz. Él aplastó a la bruja del este y ahora se dirige a acabar con la otra. Y en cuanto lo haya hecho, os ayudará.
Bueno, yo ahora... ¡Mire! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿No dice que siempre ha soñado con hacer grandes cosas? Esta es su oportunidad. ¡Adelante! Pero se trata de una bruja y yo no soy ningún mago. Señor mago, mis amigos y yo estamos a su entera disposición en cuanto guste mandar. ¿Lo ve? Ellos confían en usted. ¿Pero qué ayuda puede prestar? Una niña, un cabeza hueca, un cobarde y un trozo de lata que lo mismo le da 8 que 80. Bueno, al menos hace el número. Ya somos 6. La bruja es solo una. ¡Vamos! Adelante. Sigamos el camino de baldosas amarillas. ¡Quietos! Esa debe ser la bruja. ¿Qué hacemos? Podemos quitarle la varita mágica, que es su poder. ¿He dicho yo eso? Yo podría distraerla. Si no tuviera tanto miedo. Puedes hacerlo. Sí, eres un tipo muy grande. Yo protegeré a Dorothy. Vaya, tengo sentimientos. ¿Y tú qué? Bien, en cuanto suelte la varita intentaré cogerla. Gran mago, ¿no queríais darle un ramo de flores a la dama antes de acabar con ella? ¿Eh? Un ramo de flores mágicas. Ah. ¿Todos preparados? Allá vamos. Disculpad, ¿sois vos la bella dama del oeste? ¿Quién quiere saberlo? Un galán caballero que os manda flores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes sois vosotros? Somos amigos del gran mago de Oz. ¿Así? ¿Y dónde está ese mago? ¿Qué haces con eso? Es una vara mágica, ¿no? ¡Muere, bruja del oeste! Eso es un palo para remover la olla. Y no soy ninguna bruja. Me llamo Glinda y soy la princesa del reino de Oz. Mientes. Theodora es la princesa del reino de Oz. ¡No! Ella es quien me tiene cautiva. Es mi madrastra. Envenenó a mi padre, el rey de Oz, y ahora quiere mi muerte para hacerse con el trono. ¿Y cómo sabemos que eso no es un truco tuyo para que te liberemos? ¿Qué clase de mago eres tú que no sabes si es un truco? Finley, libera a la princesa. ¿Y la profecía? Eso es cierto. Si eres el mago que ha de venir, debes acabar con la bruja del este. ¡Ya lo he hecho! ¿Es eso cierto? Bueno, sí, pero queda la del oeste. No hay ninguna bruja del oeste. ¿Quién nos ha dicho eso? Theodora. Ella es la única bruja que queda. Debemos ir pronto a la ciudad de Esmeralda a detenerla. ¡Vamos! Yo quisiera volver a casa. Por favor, señor. Pero en Oz necesitamos un mago. Solo necesitáis creer en vosotros mismos. Yo no soy más que Oscar Dix, un pobre feriante que debe volver a Kansas con un amigo. ¿Sabéis decirme cómo podemos llegar? Como se llega a todos los sitios, siguiendo el camino de baldosas amarillas. Quizá no necesitemos ningún mago, sino solo alguien que nos haga ver quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Alguien que nos respete, nos quiera y no venga a saquear nuestras arcas. Bien dicho, señor Finley. Creo que será usted un buen alcalde de la ciudad Esmeralda. Vamos. Franceses por el mundo, de la Peña a los Folisieros. Situándonos en una estampa tradicional asturiana, en una cabaña junto a una montaña, nos visitarán unos parientes franceses. Todos desigual, de la cama al tigre, del tigre para la cama, voy a llamarlo ahora. ¡Papá! ¡Ay, qué ya me decía! Que tenía que tener cuidado, ¿dónde me metía? ¡Que no me puedo dejar dormir un poco tranquilo! Pero bueno. Ay, madre, esta tampoco te alegría. Van a acabar con la miopatía. No, no voy a decir conmigo, pero veréis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo que me...? Ay, ya. Es que me agarro. Estoy diciendo cómo será. Ah, vale. No, los franceses somos los
puedo hacer guapo. Una escuadra, ¿qué es eso? No tengo cobertura. Lo que tiene de eso. Eso no te hace fea, guapa. Ay, también me encanta. Entonces, si tú la casa súper guapa, siempre lo que habrá un espejo, un vestidor, un tocador, lo normal. No, de eso no tenemos nada. Pero Cuchu tenemos la puñada. ¿Qué es eso? A ver, ¿eso cómo es? No. ¡Uy! Excremento de vaca. ¡Ya está la puerta! ¡Como el vestido! Sí, pues sí, es que este matrimonio no me tan feo. Bueno, esta gente cada vez es perrera. Primero, yo me voy a dormir en la cuadra. Ahora, mira cómo el vestido. No me voy a Francia. Esto es el mundo. Uy. A ver, estar tranquilos que ya veis que viene a pasar por aquí. Cuidado con mal de sopo, ¿eh? Bueno, ahora voy a... calor de vacaciones, pero mis padres no. Solución, marchar, calcular los vuelos. ¿Quién va a ayudar? Yo no quería que no. Pensé que eso es todo que hacer. Un mes allí, sin un simple ordenador. Ya la hierba y mucho trabajo. Mucho trabajo para quiero la primera vez con los árboles, que bien lo pasé, que bien lo pasé, ya la hierba y mucho trabajo, quiero comer bien. La Huerta de la Fortuna, Peña, Candones y La Bobia, de Cabranes. Un matrimonio del pueblo se encuentra en su huerta una patata dorada, pasando a partir de ese momento una serie de sucesos, incluida la aparición de un genio que nos animará.
la boca, zángano. Todo el día sentado. ¡Dolo! ¿Qué? ¡Dolo! ¿Qué quieres, Pepín? ¡Lolina! ¿Qué? ¡Dolores! ¿Qué pasó, Pepín? ¿Qué pesado y es, fiu? Ven para acá, ayúdame con los patates. O déjate de tanto punto cruz y ven para acá. ¡Re Dios! Di que punto cruz. Cruz la que me cayó a mí desde que me casé contigo. Estoy cosiéndote los calzoncillos que los rompes todos por la culera. Mira qué furacos. No hay la culera, Dolo, y la entrepierna. Que uno aquí donde ves tiene mucha potencia, amiga. Y además, tienes aquí todo el día esclavizado, trabajando. ¿Qué quieres? Mira, Pepín, esto tiene la etiqueta pastilao, así que la potencia es de tenerla por el culo de tirar peos. Vaya, por Dios, hombre. Y trabajar tú nada más que en el chile empinando el codo, majo. ¿Estáis oyéndolo, eh? ¿Estáis oyéndolo? Por tomar un bien en chile con los collacios. Mirad cómo se pone, ¿eh? Ven para acá, anda, déjate de pijas, ven para acá y ayúdame con las patatas, anda. Venga, Dolo, fía. Virgen santa, qué penitencia. Mira qué patata más rara esta doraína. Mira. Qué rara llevo, un calavero. No tengo ni pagafes, mira a ver si te Qué puedes dorada, traer. esta patata. ¿Dónde viste por los baños? ¿A los chinos o? Sí, bueno, el Corte Inglés sí te pague. A ver, trae para acá. Otra vez. Pues que ya es rara, sí. Y es rara, ya está dorada, ¡Ah, Dolo! ¿Qué pasó? ¿Quién es ese zamarro que se coló y entillado? Ay, madre, será el antenista. Llámelo yo porque veíaseme mal la telenovela. Pregunta y anda. El antenista aquí, el que viene cuando estoy yo en el turno de noche. Bueno, si no estás en casa... Yo, ¿quién es el antenista? No, yo soy el genio agrario. ¿Qué te dijo, Pepín? ¿Qué te dijo? Eugenio. ¿Eugenio? Eugenio, el desagrario. Eugenio el desagrario. Sí, tú sabrás. Sí, voy a preguntar yo mejor. No sé que tengo un zamarro y ya te llamo. Ah, Fiu, ¿tú quién dices que y eso? Yo soy el genio agrario, el genio de la huerta. Habéis sacado la patata dorada sin cortar y por ello os concedo 3 deseos. Re Dios, Eugenio el desagrario, que ye el genio agrario y que nos concede 3 deseos, como en las películas. Ah, ya. Hay un Eugenio aquí, en Cabranes. ¿En el pueblo? Sí. Acaba de decírtelo, ¿eh? Encima te llamo. Sí, ¿no lo beso? Y va a concederme 3 deseos. Sí. Los que yo quiera. No, el primero voy a pedirlo yo. Y el que pida todo soy yo. Todos collacios. ¿Tú mucho? Vale, está bien, está bien. Pídele, se lo pide. Si me vas a llevar la sorpresa, pero bien gorda. Vas a llevar la sorpresa bien gorda, ¿eh? ¿O tú? Pídelo, sí. A ver, Fiu, pues si tan genio dices que yes... Llénanos los bolsillos de perros, a ver si tengo para comprar unos gafes El primer nuevos. deseo es tener dinero. Deseo concedido. ¡Ay, madre! ¡Años, pero años que no tenía tantos perros en la mano! Mira pa' aquí, que me lo perres, me cago en mi manto. Trae para acá, Pepín, que voy a ir a guardar debajo del colchón. Sí, guárdalo en el colchón, porque total, para lo que lo usamos... Será puedes tu guardarlo falta tranquila. potencia. Usámoslo más bien poco, me cago en 10. Ahora toca a mí, Genio. Sí. Tengo que pedirte un favor. Todavía te quedan 2 deseos, pídeme lo que quieres. La mi mujer, no sé si la viste, que está un poquitín estropeada. Un poco, a ver si puedes dar un poco más de, un poco más de, Sí, bueno, ¿entiendes mejor? La tu mujer no es que valga para mucho más, ¿verdad? O sea, a ver. Bueno, mira, voy a hacerte, segundo deseo, voy a hacerte de tu mujer la mejor hembra de Asturias. Deseo concedido. ¿La música? La mejor hembra de Asturias. Esto llena de comedia, sí, la mejor hembra de Asturias. ¡Pepín! ¡Pepín! ¡Bajad ¿qué los es escaleras y mira para ello! ¡Estoy ¡Madre humillado! mía! ¿Dónde saliste, Si tía? hasta la falda me queda grande. Me lleva el llegar como cuando tenía 18. ¡Qué marrano y es! ¿Qué pasa? Guapa, más que guapa. Genio. Y es un máquina. Ya lo sabía. Ahora sí que me alegro de haberme casado contigo. Dona, dame un besito. Mira, quítateme para allá, ¿eh? Hasta un deseo para ponerme a mi curiosa. ¿Y tú qué? Si es el mismo pellejo de siempre. Y es una desagradecida. Yo tengo siempre la potencia aquí preparada. Ya te lo expliqué. Que la potencia que hay por detrás. ¿No ves que no tenemos fíos? Vete a las faves, anda, que estamos de fiesta aquí, Luis de San Félix. Van a pegarse tú les faves. Vete a mirar, anda, vete a mirar. Sí, diré yo, como tengo que esperar que vayas tú. Vete a mirar. Y escúchame bien, espérame para pedir el último deseo. ¿Te has avisado, eh? Sí, Te tranquila, mujer. Sí, por los cojones misma por ella. Genio. Sí.
Un deseo para mí, ¿eh? Todavía te queda uno, pídeme lo que quieras. Que me hace mucha ilusión. Dame vergüenza, pero dame ilusión. Bueno, pide lo que quieras. Préstamame... Messiar Sidra. ¿Mear el qué? Tan raro llevo. Messiar Sidra con denominación, de la buena, de la buena. Mear sidra. Sí. Bueno, mira. El tercer y último deseo es mear sidra. Deseo concedido. Como sea verdad, vaya comedia. Oye, oírme burla. Caroca. Doro, salta acá, mira qué comedia, oh. ¿Qué pasó, Pepín? Que Messiar Sidra, de la buena, ¿eh? ¿Qué marrano es? Y es un poco. ¿Tú quieres una hostia? Qué mal hablada ayer, qué mal hablada ayer. Mira, esto te tranquiliza, mira. Que es buena, ¿no? Mira, reía besito de la buena que es. Dolo. ¿Qué? Tenemos PRs. ¿Viste un cambio de imagen? Sí, importante. ¿Qué más quieres? Vamos a brindar todos aquí, oh, de Messiar Sidra. Bueno. Vamos a brindar todos aquí, oh, mujer. Bueno, Pepín, visto así, ahora que tenemos perros, voy a ir a por unos besucos para brindar, anda. Vale, parece bien. No, espera. ¿Qué quieres? Espera. El vaso. Agárralo un patina más. Que las cocinas del lavadero igual quieren beber amor. Me cago en la madre que te... ¡Genio! ¿Qué pasa, Carolina? No te enfades, tía, no te enfades, genio. Salta acá otra vez, ¿Qué quieres ahora, hombre? Estamos en fiestas, pudiste concederme tu deseo, ¿eh? Otro más, ¿pero qué piensas que es esto? Vamos. A ver, ¿qué quieres ahora? Lunes de San Félix, mira qué maraña sienta aquí, ¿no? Eso ya lo veo. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué quieres? Pídeme lo que sea. Estate tranquila. Conviértete en el cantante más de moda que hay ahora. La canción de verano. Bueno, pues vamos a ver si bailamos un poco. ¡Deseo concedido! Este lleva tira fijo. Si se convierte en aquí yo pienso, que tenéis que cantar de escuchando. Escuchando es el mejor. Bailame curioso, Pepín. Hombre, se pegó. ¡Vale! ¡Mira, me cago Gracias, Valdesoto. Nuestros amigos de Colonia, hasta siempre. Gracias. Mujeres, de la agrupación Como ya era antes. Homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la vida trabajaron y trabajan en la casa, en la tierra, en la mar, en la mina, en las fábricas, cuidando a los hijos y a los mayores, a las que levantaron la voz para exigir unos derechos y un trabajo digno en igualdad de condiciones, tanto en la vida social como laboral. Tranquila, Felisa, salió todo muy bien. Y una niña, está muy guapina. Ala, calla, piquiñina, que ya te llevo con mamá. Ya la pesé y la medí todo, está todo perfecto. Ala, piquiñina, vete con mamá, ala. ¡Mamonera! ¡Diga! Mujeres del mundo, mujeres de Asturias, mujeres de Valdesoto. Esta carroza
conocimiento de todos vosotros. ¡Abrid los cuellos, mujeres! Que levanten la cabeza los que trabajen la tierra, los que críen a los niños, los que cuiden a los viejos. Que levanten la cabeza los que están en la fábrica y los que trabajen la mar y los que cuiden la casa. Mujeres, que venís al mundo para la vida, para todos vosotros. ¡Mujeres! Otra mujer que da una vida, una niña. Otra servidora para este mundo que hecho para hombres, donde el único derecho que tenemos y es servir. Servir a todos, servir al mundo, sin ser agradecidas, reconocidas, valoradas, siendo oprimidas, manipuladas e incluso a veces hasta maltratadas. No, esta no puede ser la herencia que dejemos a esta niña, ni a las nuestras filles o nietes. Yo quiero un mundo diferente, donde la mujer pueda decidir, dirigir, gobernar, votar. Un mundo donde no seamos menos que nadie. Y hoy voy a empezar con esta lucha. Porque, aunque no lo creáis, son muchas las mujeres que están en esta situación. Pues seguir estando quietos. Mirad, no les que trabajen en las fábricas y en los talleres, aunque tengan el alma rota y la espalda partida de las máquinas. Y el momento de luchar por un sueldo digno, porque no son menos que ningún otro trabajador. Ellos también pueden protestar y gritar. Y les marineres, que mientras esperen al hombre o al fío que llega de la mar, trabajando como conserveres, rederes, marisqueres, con los huesos calados por la humedad. Y el momento de que hagan los cuellos, se estiren y que se os dé lo que se merece. ¿Qué os voy a decir? De todas esas mujeres del campo que trabajen labrando la tierra y cuidando del ganado, todos los días del año de sol a sol. Haga frío, llueva, nieve, da igual, tienen que ser valoradas. Y esas mujeres valientes que trabajan en la mina a la par del hombre, como festeres, vagoneres, lavanderes, tienen que luchar con el mismo valor y coraje, porque ante todo son mineres. Y todo esto, sin olvidar ese trabajo desagradecido de la casa, alimentarlos a todos, lavar, planchar, cocinar, criar los niños y cuidar los viejos. ¡Acabóse! Parad todos, levantaos y acompañadme. Y el momento de gritar y luchar por lo que nos merecemos por el nuestro trabajo. En silencio, a golpes de corazón, con ideas, con valor, con coraje. No tengáis miedo, levantaos, mujeres. Tiene razón esta mujer, todos juntos. Y unidos lucharemos por lo que nos merecemos. Y saldremos de hoy en nuestro día, donde año tras año celebremos la lucha por las libertades y los derechos de la mujer. Miradme, todos juntos y cantemos. Mujeres, si yo pudiera, si yo supiera cantar vos, mujeres trabajadores y fuertes de corazones. Yo soy mujer en Asturias, Hija de mi misma madre,
Marsiana, de la Peña Cotiellos. En un pueblo asturiano, un joven un tanto inocente está obsesionado por una historia que sus vecinos le contaban respecto a la misteriosa desaparición de uno de ellos. ¿Dónde acabará nuestro joven? ¿Qué faz metiendo ese ruido con esa gaita? Y es que tengo que aprender a tocar la gaita porque quiero conquistar a Carmina. Y dijo ella que gustaba mucho tocar la gaita, pero que ella que no sabía. Pero si Carmina ya tocó la gaita a todos del pueblo. Perdón, a todos no, menos a ti. Anda, hombre, cuando consiga tocar la gaita voy a ir a tocar una serenata y va a caer y se rendía a los míos pies. Para cortarles uñas, caer a los dos pies. Estás todo el día pensando en tonterías. Mira, tira para abajo a la cueva de Xanes a tocar la gaita. A ver si te sale alguna, como dice que salió hoy a Suá. Claro que salió. Entonces, ¿qué pies que pasó cuando desapareció? Larga para allá, ¿eh? Desapareció. Lo que ella es que se presubiló y está de farra en Benidorm. Sí, hombre. Como aparecer a mi aparezca a mí una xana, no va a haber ni gota del dinero del tesoro. Eso digo os lo digo. Y si llegó guapa, quédame con ella. Si no, ya veremos a ver lo que pasa. Escapo. Yo tengo que hacer sonar esto como sea. Una vez a mí en el colegio dijeron que era muy burro para esto, pero que había un burro que tocaba la gaita. Pues yo también. Oye, bien visto que tenía que ser el burro, para hacer sonar esto, Dios, está saliendo por ahí. A que sale una xana, ya verás. Me cago en la leche. Y va a traerme tesoros, seguro. Bueno, va a tener que tener el culo muy grande, porque... ¡Re Dios! Saludos terrestres. Meca, Joan el Rosu. ¿Pero qué pasa ahí disfrazado? Soy Musa y Joan el Rosu era mi padre. Ya me parece a mí, claro, parece él. Pero... pues sin nombre. Parece un bote de mayonesa que tengo en casa. Debes de venir conmigo para salvar mi planeta. ¿Qué va, hombre? Tú estás confundido. Yo estoy de lo mío. Tengo que aprender a tocar la gaita, la hierba singular. Estás muy confundido. No puedo ir más. Tienes que venir conmigo para emplear vida en mi planeta con las hembras. Como te estaba diciendo, voy encantado. Pero a mí no me montes aquí, que yo, una vez que os fui hasta el Pajares, mareéme con tantas cortes. A mí, si quieres, adúceme este transporte y me ofáis lo que quieras, pero de subirme aquí, no. Dame el saludo. Además, si no, vomito. Dame el saludo. El primer marrano que me da la mano. Marrano marciano. Hay que ver qué poco sentido del humor tienen estos, Tantos avances, tanta tecnología. Te voy a teletransportar a mi planeta. Déjame bajar. Sujétame la nave que ya me bajo. Ya estamos en el planeta. Vamos. Igual me dan algo para chatarra por esto, En nuestro planeta el sexo es virtual, no necesita contacto. No, pues como aquí, ahora los bajes faltan todo por Badoo en Facebook. Relájate, que te teletransporto a mi planeta. Oye, pero
Una última pregunta. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Yo llamo Nacho Villar. Y tú igual estás buscando a Nacho Vidal para todos estos años, ¿eh? Repito, en nuestro planeta el sexo es virtual, no necesita contacto. Vamos a ver a nuestra reina. Nuestra reina solo puede tener sexo con un humano llamado Joan el Rosio. Acércate, tócame y libera tu mente. ¿Insistes? Si yo tuviera 6 brazos, ya era amo de este planeta. Esto no se toca, es sagrado. Ya estamos como de cepallita, bien. Dame tu mano. El primer marrano que me da la mano. Repito, marrano no marciano. ¿Qué poco sentido del humor tenéis también, Dios? Sí tenemos sentido del humor, como decís en vuestro planeta, los humanos. No seas tonto del culo, concéntrate, que empiece la cópula. ¿Pero qué haces si aún no hemos empezado? Imaginando ni concentrando, Dame tu mano y libera tu mente. ¡Ya! Esto fue una ejecución precoz. Ya empiezan a implosionar, ya empiezan a implosionar. Hay vida en el planeta. ¿Pero en qué estabas pensando? ¡El que me manque les madeñes! ¡Quería culete sí, la gaita que la sí! Y que me toda la forma que no me falta eso. Yo voy a pensar, usted poco que dice no puedo. Hay vida ya en el planeta, ya tenemos vida. El burro no está homologado. Peña Naveda, de Cabranes. Un agricultor lleva a su burro a la fragua a ferrar. Su mujer, desesperada porque no puede terminar de arar la tierra, manda a su marido en busca del burro. Lo que el agricultor no se esperaba era la sorpresa que le esperaba allí. ¿Qué pasa, mamá? ¡Es el bote! Voy para allá ahora, hombre, voy a buscar el gorro.
Mamá, esta quierne, de verdad, hombre, esta quierne. Es importación, pero quierne, joder, ¿qué puedo yo? Bueno, pero algo quierne, nosotros ni eso. Buenas tardes. ¿Qué es el burro? Bueno, me da igual, se lo explico a usted. Este burro, me estoy dando cuenta de que no está homologado, ¿eh? No está homologado. ¡No tiene ferradures! ¿Qué va a poner? ¿Qué le vas a poner todavía? Claro. A ver, de ferradures nuevos como son. Tengo que mirarle yo bien. No va cualquiera, ¿eh? Vale. Tiene que estar homologado. Vale. A ver, voy a tomar medidas, ¿eh? A ver, está bien. Bueno, los agujeros, el dibujo, quiero bien. Bueno, está bien, puede pasar. Pero hay que ponerles 4, ¿eh? 4, adelante y atrás. Vale, muy bien, de acuerdo. ¿Ves? No se vaya todavía. ¿Qué pasó? ¡Hay más! ¿Qué? ¡Más irregularidades! ¿De qué? El burro tiene una lista muy larga. El burro vino a venir a sola, que venía mío. Ahora colamos. ¿Va a venir el agua por aquí? Sí, porque venía a ver un gato, no tardará. Bueno, pues ya hablo yo con él y le cuento todo el repertorio que tengo aquí. Vale, vale. Sigo inspeccionando, ¿eh? Sigo, Bueno, vale. Buenas tardes, hombre, ¿dónde estás? Oye, ¿qué? ¿Qué tal? ¿El burro ya está? No, pero para ti va a estar buena, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegado? Hay un guardián ahí preguntando por ti. No sé qué dice el burro. Irregularidades y que no vale. Hay que cambiarlo. El burro que tiene unos pocos años nada más, otra cosa nada, está nuevo. Habla con él, que está por ahí. Yo también no vale para agarrarlo, no vamos a nada, ¿eh? Habla con él, que está ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre, buenas tardes. ¿Es usted el famoso José Miguel de Arbolello? Sí, hombre, soy yo, ¿qué pasó? Bueno, pues le informo que este burro no puede circular por la vía pública. No, pero si lo burro que un paseo privado para la huerta y eso, público aquí nada. No, me da igual, no puede circular. Empezamos. No tiene luces delanteras ni traseras. ¡A todo! ¡Mira que este hombre, que burro necesita luces! Hombre, tú, si quieres circular de noche con burro, ¿cómo te arreglas, hombre? Espera. Yo, burro, de noche solo agarro para ir al tirre. Y cuando salgo de allá, seguro que yo te alumbro la carretera entera, ¿eh? Muy bonito, toma nota. Encima circula con el burro ebrio. ¡Ebrio no! ¡Enfilado, eh! ¡Enfilado, eh! Bueno, yo tomo nota y sigo. Sí, venga, va. Matrícula, ni delantera ni trasera. Espera ¿Cómo poco. matrícula? Espera poco, el burro tiene matrícula, ¿eh? Ilegal totalmente. No, el burro tiene matrícula. A ver, la matrícula. Mira, platero, despacio, ¿eh? ¡Ve si la movió! ¡Con el número que pidió los bancos! No tomo nota, nada. Se acabó. Documentación del burro. ¡Ah! ¡Documentación! ¡Documentación! ¡Mayor que la arriba! ¡Esa no, animal! ¡Los papeles del burro! ¡Papeles! ¡El burro no tiene papeles, hombre! ¡No sabe leer! ¡Y además tiene astrabismo! ¡Astrabismo! ¡Ese nunca lo oí yo! ¡Astrabismo! ¿Qué es eso de astrabismo, hombre? ¡Un huevo pagando del astrabismo! ¡Es mi chulas en el teatro! ¡Teatro es muy bueno! ¡Métete los palos! ¡Vamos de aquí! ¡Verás! El Primo, Peña Casa Carlos. La clase política española y otros personajes de raza gitana serán encarcelados en esta carroza, donde las peripecias de estos últimos sacarán las carcajadas de todos los presentes.
Bueno, mira, se me está viniendo a la cabeza contarte una anécdota que me pasó otro día. ¿Me dejas que te la cuente? Oye, el otro día estaban Ana y José Mari, estaban los dos a tono. José Mari se tomó 3 Viagras, 3. Oye, se le puso aquello así. No había manera de que le bajara. Me llamaron, tuve que ir a buscarla, le llevé a La Paz y allí le tuvieron que hacer un lavado de estómago. No, hombre, no, un par de pajas. No me creo que usted no sepa nada ni de los sobres ni de las cuentas en Suiza. Mira, soy tesorero y honrado. Sí, claro, yo la infanta y tampoco me entero de nada. Ni la mujer de Bárcenas, ni la mujer de Ulongarín, ni la gitana. Y resulta que mi mujer se entera de todo. ¡Ay! ¡Si se lo han creído el payo! ¿Pero qué te piensas que eres? ¿El Mesías? ¿O el otro? ¿O el Jesús? ¿El cristiano? No te preocupes, Manuel, que el Papa te va a comprar una pilota con ahora mismo. Bueno, o mejor, las tú y las mangas. Ya me lo había dicho el rey. Me dijo un día, bueno, rey, no te fíes de nadie, que el día menos pensado te jubilas. A él le jubilaron, pero a mí vaya la que me ha caído. ¡Camine, camine! ¡Y otro bóndolo, y otro! ¡Atención! ¡Seguimos la descripción del ojo de halcón! ¡Entró el señor Bárcenas! ¡Ay, señor guardia! ¡Yo pedí un jamón, un chorito! Para mí descafeinado. De sobre, como me conoces, cabronazo. Sí, es un pollo suizo. ¡Mire, mire, pello malo! ¡Este va para ti! ¡Probando voy! ¡Probando vengo! ¡No me conformo con lo que tengo para bailar! ¡Ay, Loli! ¡Que viene el Richard! ¡Que viene el primo! ¡Ay, Loli! ¡Pero qué primo! ¿Qué tal, primo Richard? ¡Pero! ¿Es el Ferrari? ¿Es el Ferrari? ¡Pero cuánta gasolina de tumba! ¡Ay, hablando de Ferrari, que tumba la gasolina! ¡Que fue la gasolinera! ¡Y estaba echando la gasolina! Y un perro venga a morderme. Y yo quítame ya chucho. Ay, mira. Y coge la manguera de la gasolina y el chungo a la manguera. Ay, y ahora el perro marcha corriendo. Y a como a los 100 metros se cae la cuneta. Ay, se ha muerto. No, que se le acabó la gasolina. Oye, y esa abeja para que la trae la abeja. Ay, porque el Richard se fue al concesionario con Ferrari. Y la abeja para volarme. Y el payo refinado me dice, quiero una señal, y le doy la señal. Se ponía así todo tonto, se lo robé. Ay, pero ¿por qué no lo compras por internet? Déjate internet. Me pedí una largador para un tongo y me mandaron una lupa. Pero tú no sabes, pero haz como yo. Cuando robé la gallina, me dijo el juez, te van a caer 4 años de cárcel o 6.000 euros. Y me dice la Loli, tú no seas tonto y coge los 6.000 euros. Me compré los 6.000 euros, ¿eh? Que así no me compré yo unos leggings. ¿Unos leggings? Pero, ¿y de qué marca? ¡Ay, no tenéis hambre! Te voy a sacar el mejor queso del mundo. Ah, pero ese cajón no será para trabajar. No. Ay, tiene un poco. Ah, pero ¿dónde estás con queso? Al médico. A ver si me lo da curado, que así no me gusta. ¡Ay, no! ¿Y ahora que hablas del médico? ¿Pero qué te ha dicho el otro día? Ay, pues que me va a decir que estoy un poco seca. Que me tienes que hacer más el coito. ¿El coito? Ay, Loli, yo si quieres te hago el coito, pero luego te trinco. Barriste, ahora, ¿pero qué te das? ¿Que me tienes la villa? ¿Qué primo? Me sapega los solcillos. No, me sapega los mierda, pero me sapega los Pero, ¿y el Richard para qué se trae ese sobre tan grande? Ah, este sobre, que se lo mandé a un payo todo refinado, que trae una filota que no sé qué trae. Ven acá, a ver el sobre. Indulto para el primo don Luis Bárcenas. Si os sabéis lo que vamos a hacer, vamos a ver, primo. Recortamos el final y queda indulto para el primo y sacamos el perito del trubio. ¡Ay,
señor guardia! ¡No hay papel! ¡No hay papel! ¡Buenos días, señor guardia! ¡A Rafael Montoya! ¡Carre! ¡Señor guardia, si se lo de la semana pasada! ¡No me tenga, le tengo yo! ¡Tengo yo! ¿Está caducado? ¿Qué es que se lo va usted a comer? A ver, la documentación del indulto. Toma, tenga, señor guardia. Rafael Montoya, primo hermano de Oscar Evia. Tenemos un indulto por aquí. Sabía yo que esto iba a durar poco, me lo dijo Mariano. No te preocupes, que pronto te sacamos. Disculpe, señor Bárcenas, pero el indulto no es para usted. Señor Montoya. ¡Ay, payo! ¡Mira cómo hace un pingüino! ¡Mira cómo hace un pingüino! ¡Primo! ¡Esto vamos a hacer, primo! ¡Primo! ¡Espera, pásala por favor! ¡Pásala el tesorero! ¡Hasta el capullo! ¡Quiso ser muy grande! ¡Y ahora hay un capullo! ¡Vamos a acabar todo! Asturias y Oviedis contra el emperador, de la Peña Milwaukee. En el año 50 a.C., casi toda la Galia estaba ocupada por los romanos, menos una aldea llena de personajes de lo más variopintos, destacando, sin duda, a sus líderes Asturias y Oviedis. Estamos en el año cuarto después de Corrales. Todo el concejo de Siero está ocupado por el imperio municipal. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles carballinos resiste todavía y siempre al invasor. Estamos siempre igual. ¡Sobre la cursis! ¡Ay! ¡Sobre la cursis! No, ahora no, espera. ¡Sobre la cursis! ¡Sobre la ¿Qué pasa? Joder, pobreza el año que me toca, macho. Otra vez. A ver, ¿qué pasa? ¡Pero tú padre, chaval! ¿El qué? ¿Estuviste metido el chorizo en grasa? Estaba intentando, pero no me dejaste. A ver, Oviedis, ¿qué te pasó? A ver. Hombre, ¿qué te pasó? ¿Qué te falla, Mandilín? Si todo el mundo sabe que la que gobierna aquí soy yo. A ver, Oviedis, tú ven para acá, cuéntame, tío. ¿Cuándo la liaste? Mira, yo bajé al mercado de la porra los martes, como todos los martes bajo la porra, y resulta que aparqué el carro la porra, y ahora resulta que metieron unos reyes azules en la radio. Esos reyes azules. Y va y me tengo una puta. Pregúntale a un bueno, ¿sabes? ¿Dónde os lo vienes? Muy gorda la tuviste que liar, muy gorda. Y detrás de ti, media legión de municipales y uno de blanco, que debe ser el que manda. Por lo que me parece. ¡Caballinos! ¡Bastardo! ¡Soltad inmediatamente a mi centurión, Álvarez Castro! ¿Pero tú niñes? Yo, por ejemplo, a ti, soy el emperador Yoza. No te entiendo. Quiero hablar con tu jefe. Soy yo, a ver, tranquilidad. Ven acá. ¿Cómo que eres tú? Pero tú, ¿qué piensas que eres aquí? Anda. Tú, sube para acá y cuéntame que ya soy de Asturias y ese jaleo. Ven. Acompañadme. Recordad tus impuestos. Mándenme eso que impuestos. Tanto poder. Pero esta carroza que le hiciste de un día para otro. A ver,
¿Qué quieres que te explique? Mira, a ver, ¿qué pasó? Mira, pero cuéntanos algo. Pues resulta que en Pueblo Ciego tenemos siempre el problema de los carros, que la gente nos deja los carros encima de la acera y encima de los pasos de cebra, yendo en fila, y tenemos que inventar un sistema de líneas azules para mantener el orden. No me suena a mí esto que sea muy... No. Lo primero, soltar mi centurión. Así no, Pero... ¿tú por qué ves así? Es que en mi lucha contra los carballinos abajo, una lanza me atravesó la lengua y tengo un poco así de un fulaco. No te entiendo. ¿Qué dices? Oye, os ordeno que soltéis a Álvarez Castro. Oye, estás pensando en una cosa. Los carros todavía estuvieron ahí. Lo que quise recaudar. No se trata de recaudar, se trata de mantener el orden. Ya te lo he dicho. ¿Qué orden? Suelta a mi centurión. Ahí sí no, Pero esto es imperdonable. Al emperador no se toca a nadie. Os caerá sobre vosotros la fuerza de mi imperio. Recaudad tus impuestos, colocad las tropas. Vamos a atacar. ¡Póngila para echar el banco que nos quedamos armados! Tú no, morrillo, que tú caíste de pequeño aquella potona. Además, esta hay una receta mejorada, que dejó el mini tu juguete y sus hierbas especiales, que parece que son las de mi madre. Echa el guaje. ¡Eso pierde! Los arropados, vamos para allá. ¡Venga, que viene ahí! ¡Dejad que viene ahí! ¿Pero qué hacen? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos, carballinos! ¡Atacad! ¡A por ellos! ¡Que no suban! ¡Que no suban! Siempre yo voy para mi casa. ¡Que no suban! ¡A por ellos! ¡Vámonos, que tú te ganas, chavales! ¡A por ahí! No, a por ahí. ¿Algo gay? Algo de sí. ¡Muy bien! ¡Prepara la comida, que esto está acabado! ¡Y prepara tú, que voy a acabar con este! Mejor no me... ¡Me cago en 10! ¡Toca bien, vamos! ¡Ahora! Munchu Chorizu, de la Peña Bendición. Carroza cargada de actualidad, en la que se representa un edificio carcelario donde acabarán varios personajes de sobra conocidos por todos. La crítica y el humor serán las notas predominantes en esta representación. ¡Cacho! No dirán por nosotros, que nos vamos a comer. Este serán comisiones. Corriendo y hay que robar Jiménez. Yo no te digo como vosotros. No, nosotros no. Que el niño aquí está rico. Y nosotros no tenemos ni de carne muertos. A ver, yo también tuve para comer, pues. Lo que pasa es que vosotros robasteis para comer un poco de pan. Y yo fui para comer caviar. Bueno, a caviar, para chalet. Y para Lauri. A lo grande, hostia, que para eso soy más. A ver, el caso ya que quitáis todos por robar. No, por robar no. Nosotros estamos aquí porque nos tocó la lotería. No declaraste los impuestos, hostia. Muchachos, que nos tocó la lotería cuando nos pillaron robando pan. ¿Con los tiendos, hostia? Pues fíjate si nos tocó la lotería.
que antes vivíamos en una chabola, sin luz, sin agua y sin nada. Y ahora corremos en torres de medio, nos la comida, la cama y el agua corriente, chacho. Estos payos que están locos. Vamos, le dijimos al papa y al niño que por la próxima vez no corran, que dejen que nos pillen. Yo va, que de aquí no nos van a echar. Yo va, que de aquí no nos van a echar. Nada, Jiménez, tenéis que tener miras más altas, hostia. Fijaos en mí, qué corbata, qué chaqueta, qué privilegios. ¿Y sabéis lo que hacéis aquí? A diputaciones. Oh, muchacho, lo de condiciones vale poco. Pagan mejor el cobre. Menos cháchara. Jiménez, salir, que están ahí ahora las visitas. Visitas de Jiménez, que pasen. Hola, soy Jenny, una gitana nueva. Ah, ¿qué visita americana? Que no es una gitana, que es el primo Miguel. ¿Qué lo pasa aquí, el primo Miguel? Que hace mucho tiempo que lo como. ¿Y qué lo pasa aquí, el primo Miguel? Que hace mucho tiempo que lo como. Que viene para quedarse. Porque hace mucho tiempo que lo como. Nada, que dijo el papa que es todo para la chabola, que hay mucho que hacer. Y ahora le toca al primo Miguel. Que hace mucho tiempo que lo come. Eso es nada. Aquí es mi sitio. Que dormimos todos en una cama. Pues el papa dijo que esta semana le toca al primo. Y tú para casa que ya llevas mucho de vacaciones. Ahora, ponme la peluca y la pasta con juegos así. ¿Cómo? ¿Que estáis preparando la fuga? Bien, pues si queréis, quedáis aquí los tres y me voy a hostia. Eso, que se marche el Iñaki, que yo me quedo aquí con los primos. Ya, pero el papa dijo. Papa nada, el papa le doy las comisiones y va a estar encantado, tía. A ver, dejadme que hago una llamada. Ayuda para este, anda, ayuda. ¿Sí? ¿Cristina? Trae toda la pasta, que me pido de aquí. Sí, toda. Sí, lo de las bolsas de basura también, mujer. A ver, no, esto para vosotros. A ver, voy vestido de gitana. No te asustes, ¿vale? Venga, prepara la violenta que me voy. ¡Hala! Y tú tira para adentro, que no te reconozca. ¡Ay! ¡Eso es mío, primo! ¡Ah! ¡La patinilla del Iñaki! ¡Ay, es enorme! Oye, no te pides la promoción del Papa, ¿eh? No, al Papa le doy una cuenta en Suiza y todo encantado, vamos. Todo legal. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Que las fuerzas te protejan. No, deje, no hace falta. Que sí. Espere que le dé la silla. Bueno. Veo que va a estar muy contento. Veo que no va a faltarle nada. ¿Con el pasto que tengo guardado? Veo mucho dinero. Esto, tío, que va a cambiar de lugar. Pues sí, de las Islas Galápagos, por lo menos. Y usted va a estar todo el día con su mujer. Ay, Cristina, ¿cómo la echo de menos, hostia? Pues ahora van a estar muy justitos. A ver, señora, que hago la visita. ¿Sí? ¿Que te come al Papa esperándome para comer? ¿Algo nuevo? Sí, cariño, está todo aquí. El dinero de Mallorca, el de Barcelona, los títulos de propiedad. Bueno, pues por mí ya vais a todo. Vosotros, señores, ya podéis salir. Y vosotros, para dentro detenido. Que si no está pasta, muchas gracias por la colaboración. Que si no está pasta, no pasa en la vida. Vosotros, adentro. ¿Pero quieres hablar con mi cuñado, pues? Ay, pero si yo no sé nada, no me acuerdo, no sé. Yo va, que la Cristina no sabe nada. Yo va, que la Cristina no sabe nada. Vamos a ver. Le llevamos la torreta arriba, enganchamos el cable, torreta abajo. Y un contador aquí con puntos y otros con débiles.
pues esto ha sido todo por hoy desde aquí, desde Valdesoto. Esperemos que os haya gustado.